Saludos en Cristo y María. Bueno, con este video yo creo que va a ser mi conclusión con el tema del efebrismo. Bueno, intentaré hacer este video con el ánimo de poner un poco de luz sobre este tema que es bastante complejo. Pero bueno, voy a compartir el panorama a mi juicio, ¿no? O desde mi vista, los peligros que representa, tremendos, que representa la falsa iglesia y el filolefebrismo. Bueno, en esta imagen he intentado colocar más o menos pues las corrientes, ¿no? Un poco las ramas o las corrientes, por decirse así, que hay bajo la verdadera iglesia católica y la falsa iglesia bergogliana y todos sus adherentes. Y lo mismo para la iglesia auténtica, católica, la iglesia católica, ¿no? Entonces, en esta imagen he intentado proveer un poco de claridad sobre la publicación que hice sobre el efebrismo, contrastando, ¿no? Que Bergoglio y el efebrismo se dan la mano. Bueno, aquí intentaré explicar eso un poco. Yo sé que suena un poco fuerte, ¿no? Sin explicarlo un poco mejor, el comparar a Bergoglio con Lefebvre. O sea, no son exactamente lo mismo, pero se dan la mano a las espaldas, ¿no? Trabajan juntos, uno por el lado del tradicionalismo lefebrista y el otro por modernista, que es Bergoglio, ¿no? Apóstata, hereje, anti-iglesia. Entonces, pues no son lo mismo, evidentemente son dos ramas que se manejan en los extremos opuestos, pero que al final del día se dan la mano. No sé si un buen ejemplo de esto me parece esa fotografía que hay de una pareja de novios que están sentados en una banca y al lado está la amiga de la novia y se está dando la mano con el novio. Eso es como un ejemplo que me parece bueno para poner más o menos que el novio es el extremo modernista, Lefebvre, y la amiga es el lefebrismo, ¿no? El tradicionalismo lefebrista por el otro lado, el otro extremo, y se están dando la mano por detrás de la novia, ¿no? Y la novia no se da cuenta. Bueno, la novia sería la iglesia católica. No sé, esto es como un ejemplo que se me ocurre porque para explicar esto, que de esta manera se dan la mano, ¿no? A las espaldas, en el fondo, aparentemente ellos se atacan entre uno al otro, ¿no? Aparentemente el modernismo con el tradicionalismo lefebriano, pues aparentemente son enemigos, ¿no? Se atacan uno al otro, pero en el fondo trabajan con el mismo fin, terminan en el mismo lugar, terminan fuera de la iglesia, terminan siendo los cismáticos, están fuera de la verdad, fuera de la iglesia, entonces de esa forma pues terminan dándose la mano, ¿no? Ahí el tremendo peligro que esto representa para un católico, para la iglesia católica, la que está sentada en medio de los dos, en esa banca, ¿no? Bueno, entonces con esta imagen intento poner pues un poco de explicar, ¿no? Un poco mi punto de vista y la de varios otros también, ¿no? Como lo he puesto aquí, al final los canales, por ejemplo, como Vara de Almendro, el mío, por un lado, y por el otro lo opuesto, que nosotros somos quienes combatimos, ¿no? El lefebrismo, y del otro lado, pues los que defienden, que son todos los los del lado derecho, depende cómo sea, del lado izquierdo y los del lado derecho, ¿no? Y bueno, entonces con esta pequeña dinámica o aclaración, yo espero que a alguno le sirva para ayudarle a entender un poco mejor esta situación y de esta manera pueda
pues alinearse con la verdad, con la verdadera Iglesia Católica. Con el Tradiciones Custodes, lo que hace Bergoglio es arrimar a gente a los lefebristas. Y a los lefebristas ponerlos de su lado, porque Bergoglio quiere un falso cisma que muchos van a pensar que va a consistir en irse con los lefebristas. Menudo cisma, o sea, falso cisma, eso es seguir en el cisma, seguir con los lefebristas. Entonces ya los lefebristas, entre la ruina del sínodo de la sinodalidad, más que ellos se siguen aferrando con los permisos que Bergoglio disponga para celebrar su misa tradicional, van a decir, aquí estamos nosotros somos los verdaderos, los pata negra. En fin, si es que Bergoglio es muy malo en el sentido de que tiene una estrategia. Él sabe que a todo el mundo no lo va a llevar de su lado. Entonces dirá, a ver, ¿qué hago con la oposición? Solución, voy a crear una falsa oposición. Yo creo lo siguiente, de pronto no tan al pie, o sea, no es la misma figura que Francisco, ¿sí? O sea, que Jorge Mario, la verdad yo tampoco no lo creo, ¿sí? Yo no creo que sea lo mismo. Lo que pasa es que el artículo menciona que aunque no sean iguales, ¿sí? Tienen un objetivo, ¿sí? Y de pronto el objetivo no sea el objetivo de digamos, la intención principal o original de Monseñor Lefebvre nunca fue separarse de la iglesia ni nada de eso, sino que obviamente él observa de que los masones infiltraron la iglesia, entonces él dice, no, está lleno de la iglesia, pero esa no era la apreciación correcta, ¿sí? Entonces, como él ve que el mundo sigue girando y la iglesia sigue cambiando, pues él dice, no, pero es que yo no me puedo someter a ella, ¿sí? Pero el detalle estaba, o sea, y por eso creo el error que él comete de nombrar obispos, porque dice, si los nombra Roma, ¿sí? Si los nombra Roma no son de los que deben ser, entonces yo por eso los nombro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo digamos en principio que hacía Monseñor? O sea, tenía una buena intención, pero resulta que estaba actuando de otra manera, y eso no está bien. Porque yo no puedo hacer eso, porque es que la iglesia es santa. O sea, el problema no es quién la administra, es que eso es un detalle que la gran mayoría de católicos están obviando en este momento al hacer el discernimiento. O sea, yo no puedo separarme de la iglesia porque una persona, porque el Papa, entre comillas, Jorge Mario Bergoglio, esté administrando la iglesia, entonces la gente piensa como Adoración y Liberación que Jorge Mario Bergoglio tiene el poder de cambiar la iglesia, y eso no es así. Eso no tiene lógica, porque es que la iglesia es de Cristo originalmente, y ordena al hombre, ¿sí? A su vicario que la administre, ¿sí? El hombre no tiene ningún poder, por eso cuando la Adoración y Liberación dice, no, es que la iglesia de Francisco. ¿Cuál iglesia de Francisco? ¿Cuál iglesia de Francisco? Si es la misma iglesia católica. Lo que pasa es que la disfraza, la contamina, la prostituye, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Los lefebristas, ¿sí? O los tradicionalistas, como los quieran llamar, tergiversan la intención original de Monseñor Lefebvre. Lo que Monseñor Lefebvre no quería, sino que obviamente fue cambiando, mirando cómo iba la situación, pues él fue mirando cómo. Pero a medida que pasaba el tiempo también se volvían más radicales los lefebristas, y eso no tenía sentido, porque es que cómo piensan de que la iglesia, o sea, ¿y por qué lo piensan? Porque los lefebristas piensan que la iglesia está, o sea, que no es la iglesia católica la que está administrando Pablo VI y su falso, que está administrando Juan Pablo I, la que está administrando Juan Pablo II, la que está administrando Benedicto XVI. Ellos decían que no, esa no era la iglesia, y eso está equivocado de cabo a rabo, está equivocado.
Esos no pueden dar esa apreciación y ellos la están dando y la están dando. Ahora, ¿qué es lo que a mí realmente, pues, no me molesta? Pero sí me causa como la duda con respecto a ellos y me sigue generando escozor. Que ellos están viendo que Francisco está haciendo lo que está haciendo y se van a montar en el bus de llegar a decir, ve, nosotros teníamos razón, Monseñor Lefebvre tenía razón. O sea, en el mismo cochada de los papas de Juan Pablo II y Benedicto XVI meten a Francisco y ese es su discurso de siempre. Ese es el discurso de siempre, que meten a Juan Pablo II y a Benedicto XVI en la colada de ellos. Y eso no es así. Eso no es así. Pero ellos tienen que hacerlo para poder justificar su postura, porque si no, no tendría coherencia con lo que están haciendo. Entonces ahora van a decir, cuando Francisco quiebre la iglesia ahorita, ¿qué van a decir? Nosotros teníamos razón y la verdadera iglesia entonces va a recaer sobre ellos. Y eso es lo que ellos están pensando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde se conjuga Jorge Mario Bergoglio con ellos, que quiebran la iglesia. La quiebran por un lado, Francisco diciendo, cambiando la tradición y cambiando la palabra de Dios, y los otros diciendo, que saliéndose de la iglesia que está administrando Francisco, que a pesar de que la ministra es verdadera, ellos se van a salir diciendo, nosotros somos la verdadera iglesia. Por eso es que en ese punto es donde llegan a congruar. O sea, eso es lo que pasa con ellos. Y yo en esa parte, por eso es que yo no estoy de acuerdo con ellos, porque ellos están haciendo un mal discernimiento.